Bienvenidos al Camino Ancestral en una nueva aventura documental. En esta ocasión viajaremos a la Barranca de Huentitán en el estado de Jalisco. Este imponente cañón es un santuario natural que resguarda no solo su abundante flora y fauna, sino también huellas arqueológicas que nos conectan con las culturas del pasado. Durante nuestro recorrido contemplaremos cascadas que emergen entre la roca, paredones monumentales que se elevan como murallas naturales y cavernas misteriosas que sirvieron de refugio para los antiguos habitantes. Historia y naturaleza nos espera. Acompáñanos en esta travesía. La Barranca de Huentitán, también conocida como Barranca de Oblatos, es uno de los paisajes más imponentes del estado de Jalisco. Se localiza al norte de Guadalajara, en el límite con municipios como Tonalá, Zapotlanejo, Ixtlahuacán del Río y Zapopan. Este cañón tiene una extensión de alrededor de 26 kilómetros de largo y alcanza una profundidad promedio de 600 metros en las zonas más profundas. Su origen se debe por la actividad tectónica entre la Sierra Madre Occidental y la faja volcánica mexicana, formando un cañón profundo por la erosión del río Santiago millones de años atrás. Hoy la barranca es un corredor biológico protegido de más de 1000 hectáreas, que alberga una notable diversidad. Aquí conviven el bosque tropical caducifolio, el bosque de galería en torno al río y la vegetación rupícola en los paredones rocosos y zonas de vegetación secundaria. En el fondo de la cañada corre el río Santiago y justo en la parte cercana a Guadalajara, un cerro intermedio llamado el Elefante funciona como división natural. De un lado desciende el río Verde y del otro avanza el río Santiago. Ambos se unen más adelante, fortaleciendo el cauce principal. Este escenario geográfico fue lugar de paso y de asentamientos humanos en el pasado ancestral. Evidencia de esto es la gran cantidad de vestigios que se esconden en la barranca, principalmente petrograbados. Miren, pues aquí ya estamos con Bogdan. Hermano, ¿qué nos puedes decir sobre esa roca? ¿Cuál es tu teoría? Muy interesante, podemos ver la silueta zoomorfa de un felino, eso asemeja o hace parecer, pero podemos ver que sí es una roca trabajada, principalmente porque en el borde superior se ve la mano del hombre. Aquí podemos ver marcas de tallado, esto no es natural, si no se vería así como aquí, pues irregular, ¿no? Y aquí estamos viendo este triángulo y estas partes planas muy bien trabajadas. Igualmente aquí se ve que tal vez le dieron unos golpes para remarcar más. Entonces, aprovechando la misma morfología de la roca, tallándola, le dieron esta figura imaginativa de un jaguar o un animal de perfil. Aquí podemos ver, esto sería la nariz, la boca y pues la parte superior aquí vendría siendo el ojo, ¿no? Igualmente lo que es esta marca de aquí, se ve hecha, ¿no? Un punto y una casita circular y pues lo que es el petrograbado en sí. En el cerro, en la esquina de la barranca, podemos ver este afloramiento rocoso, donde se nota que los antiguos labraron una pila de agua. Seguramente estos lugares los hacían para almacenar agua y en estas rutas en la barranca ellos ya localizaban estos puntos para cuando fueran pasando por aquí, pues tuvieran suministros de agua en diferentes partes. Otra de las funciones o posible función que tuvo fue ser utilizado como espejo de agua, un espejo para observar las estrellas, para hacer tal vez inclusive rituales de adivinación o de otra índole. Esto no lo sabemos, pero pues lo podemos suponer, porque generalmente estos espacios también tenían un carácter simbólico, que están ligados pues a la observación astronómica, a la tierra, al agua y a la fertilidad de la lluvia. Cada vez que llueve pues se llena y les permitía poder realizar estos rituales. La Barranca de Huentitán guarda una rica historia ancestral. Desde tiempos remotos sus cuevas y terrazas fueron habitadas por cazadores-recolectores, y más tarde surgió aquí la tradición de las tumbas de Tiro, parte de la gran cultura de Occidente. Durante el formativo tardío y el clásico entre el 300 a.C. y el 400 después de Cristo, comunidades de la tradición Teuchitlán levantaron terrazas agrícolas y centros ceremoniales en sus laderas y cerros. Sin embargo, se cree que una sequía hacia el siglo IX
parece haber marcado el abandono de estos asentamientos. Más tarde, en el posclásico de 1000 a 1500 después de Cristo, los tecuajes, cocas y caxcanes ocuparon los valles vecinos y la barranca, caminaban en bandas y se ocultaban en zonas agrestes. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la barranca se volvió paso obligado del camino real hacia Zacatecas, y fue entonces cuando los chichimecas emboscaron caravanas y a soldados, haciendo de este abismo un escenario de resistencia y frontera cultural entre la Nueva Galicia y los pueblos originarios. En las laderas de la barranca de Huentitán se conservan vestigios enigmáticos, los chicalis, huecos labrados en la roca que han perdurado por siglos como testigos silenciosos del mundo ritual prehispánico. Su variedad de formas revela una compleja tradición simbólica. Los hay circulares que evocan la perfección y el ciclo del agua, cuadrados asociados quizá al orden del cosmos y a los 4 rumbos del universo, y otros de carácter monumental que debieron tener un papel destacado en ceremonias comunitarias. Estrellas, constelaciones. Entre todos resalta el Chicali del Corazón, un gran afloramiento rocoso donde en su parte superior se talló una cavidad que funcionaba como espejo de agua. En torno a él pequeños huecos se disponen como una escalera simbólica, una ascensión hacia lo sagrado. Para los antiguos habitantes de la barranca, este espacio no era un simple depósito, era una ventana celestial, un portal donde el agua reflejaba el cielo y la tierra se abría paso al mundo espiritual. Muy probablemente en torno a este lugar se reunieron curanderos, adivinos y chamanes, quienes realizaron rituales de invocación, observaciones astronómicas y prácticas de sanación. Así los chicalis no solo eran obra de manos humanas, sino auténticos puntos entre lo terrenal y lo divino, donde el paisaje mismo se convertía en altar y espejo del cosmos. Desgraciadamente, este vestigio arqueológico ha sido vandalizado una semana después de que lo visité. Alguien sin sentido grafiteó este lugar, dañando tal vez para siempre este legado arqueológico. Es una pena que gente sin conciencia y cultura dañen este lugar y este legado para siempre. Para las antiguas culturas de la barranca, este sitio fue un lugar sagrado, un espacio donde el agua, las corrientes y la tierra se unían como fuerzas dadoras de vida. Aquí el sol y los astros marcaban los ciclos que aseguraban la fecundación del maíz, alimento esencial para la supervivencia. Vestigios de este culto al cosmos permanecen en los petrograbados, diseños trazados en la roca que evocan esa conexión espiritual con el universo. Distintos a los chicalis, pero igualmente cargados de un simbolismo ancestral. Pues ya estamos aquí ante una gran roca desprendida y los antiguos la aprovecharon para plasmar unos petrograbados. Observamos círculos concéntricos, un círculo concéntrico y líneas onduladas que hacen distintas figuras. Podemos pensar que estas piedras hacen alusión a la fertilidad del agua, al movimiento, igualmente tal vez a las deidades acuáticas o una deidad acuática, porque los chalchihuites están igualmente relacionados con la fertilidad, la vida, lo verde, y el círculo concéntrico pues puede tener muchos significados, desde el sol, un espejo de agua, y entre otras cosas, ¿no? Igual un goteo de agua sobre una superficie líquida, pues pueden tener muchos significados, pero principalmente podemos pensar que hacen alusión a la fertilidad, al agua, a la vida. Y como aquí en esta zona igualmente vemos muchos chicalis o cositas labradas, cajetes labrados sobre los afloramientos rocosos, igualmente nos están hablando de que en este cerro se hacían estos rituales para pedir lluvia principalmente. Muy posiblemente también algunos eran utilizados como espejos de agua en cuestiones astronómicas o arqueoastronómicas. Igualmente pues podrían estar ligados con el culto a los astros, a las estaciones, a la renovación, a los ciclos de la tierra, las estaciones del año o al movimiento, al constante cambio. Y pues en esta zona, al ver muchos chicalis o cositas de agua,
probablemente se hacían rituales en los cuales en muchos casos se podría haber hecho ingesta de algún alucinógeno, un hongo o algo. Y en los chicalis era donde molían o preparaban pues sus herbajes o medicinas, pócimas medicinales. Igualmente para mantener un contacto con el mundo espiritual. Igual esta es otra interpretación. O depósitos rituales donde se vertía elementos, ya sea sangre de una ofrenda, autosacrificio o diferentes vegetales para ofrendarse. Y se molían en estos chicalis. El agua siempre fue el elemento más importante y sagrado para las antiguas culturas. En la temporada de lluvias, la barranca de Huentitán se llena de corrientes y en su parte intermedia, el Cerro del Elefante se levanta como división natural entre dos ríos, el Santiago y el Verde. El primero, considerado un río sagrado, hoy está contaminado por descargas urbanas que lo han convertido en un cauce fétido y peligroso. En contraste, el río Verde mantiene sus aguas más limpias y en sus piedras aún se distinguen antiguos petrograbados, como la figura de un pez, que nos recuerda cómo la pesca fue vital para los pueblos ancestrales. Incluso hoy, algunos habitantes de la barranca siguen viviendo de esta riqueza acuática. Ahorita se puede nadar bien padrote. Pero el problema lo vemos en las cascadas que desembocan en el río Santiago. Muchos de estos saltos de agua arrastran aguas negras provenientes de la ciudad, reflejo de un sistema urbano sin planeación que ha provocado un daño ecológico a gran escala. Pues miren, una cascada muy hermosa. Sin embargo, esta cascada es de aguas negras, ya que es de toda la agua contaminada que baja de la ciudad de Guadalajara. Pues vean qué lástima que no se tenga ni siquiera el conocimiento, el interés de lo que está pasando en la mayoría de los ríos de las ciudades de México. Ahí está la cascada, no me voy a acercar mucho a ella porque es agua negra. Aquí huele a baño, a detergente, suavizante, todo eso. Tela, plástico. Eso es todo. Lamentable lo que pasa, ¿no? En esta parte de nuestro país. A simple vista parecen lugares paradisíacos, pero basta acercarse para percibir el color turbio y el olor desagradable del agua contaminada. Lo más preocupante es que esta tragedia se ha normalizado y sigue sin atenderse, amenazando la salud de generaciones presentes y futuras. Afortunadamente, también existen cascadas limpias que descienden desde los paredones más altos de la barranca del lado del río Verde, por lo cual sus aguas no pasan por desagües urbanos. En ellas, el agua fresca aún corre cristalina, recordándonos que en tiempos ancestrales estos sitios fueron verdaderos paraísos, espacios sagrados ligados a la fertilidad y a la vida que da el agua. La naturaleza, la mejor escultora, sigue modelando paisajes que nos maravillan y nos conectan con lo más profundo de los sentidos. Sin embargo, también enfrenta agresiones humanas, basura, grafitis y descuido. Proteger estos lugares no es solo un acto de conservación ambiental, es también un compromiso con la memoria ancestral y con el futuro de nuestra propia existencia. Uno de los rasgos más impresionantes de la barranca de Huentitán son sus gigantescos paredones de roca. De uno de estos cae la cascada, y recorriendo la base encontramos pequeños manantiales donde escurre agua cristalina, tan pura que aún puede beberse. En estos acantilados se esconden cavidades y abrigos rocosos formados por el desprendimiento de enormes bloques de roca. Son refugios naturales que guardan evidencia de la presencia de los antiguos habitantes, huellas silenciosas de las culturas que recorrieron y habitaron esta barranca.
investigando los paredones rocosos en búsqueda de señales antiguas. Entonces sí, pues aquí le veo que fue un sitio de interés porque aquí están los minerales, aquí encontraron refugio y pues podemos ver que también aquí en una temporada encontraban agua. Aquí bien pudieron quedarse un tiempo extrayendo lajas y herramientas para su uso doméstico. Me encanta esta cosa. La barranca de Huentitán aún guarda muchos secretos que poco a poco son revelados por exploradores locales, como el grupo Hombres de Barranca, fundado por Roy en Guadalajara. Gracias a sus recorridos, hoy conocemos un gran número de cuevas y abrigos que conservan huellas de las primeras culturas que habitaron la cañada. Para las culturas ancestrales, la barranca era un espacio sagrado lleno de energía y vida. Sus cuevas no solo ofrecieron refugio contra el clima y un lugar para preparar los alimentos, también fueron vistas como el vientre de la madre tierra, morada de los ancestros. En algunas aún podemos encontrar vestigios como este metate, testimonio silencioso de aquellas vidas antiguas. Y pues miren este metate, esta piedra que fue utilizada para moler el maíz, el chile u otros vegetales, fibras, no sabemos qué, pero este artefacto lítico nos da la evidencia de que aquí fue un lugar habitado u ocupado por los antiguos originarios. Y aquí al interior de este abrigo rocoso podemos encontrar estas piedras que fueron utilizadas como un artefacto lítico o de molienda. Podemos ver esta piedra plana que era usada como base para triturar maíz, chile u otros alimentos. Y esta piedra que era el brazo o la mano de metate, y justamente molían así. Es muy impresionante observar este artefacto lítico en la posición original en la cual fue dejado hace cientos de años atrás, cuando esta cueva fue utilizada por culturas chichimecas. Pero estas cavernas no solo fueron habitadas en tiempos ancestrales, a lo largo de la historia siguieron siendo visitadas, quizá durante la Revolución o la Guerra Cristera. Los hallazgos lo confirman. Junto a los restos cerámicos de antiguos pobladores se han encontrado herramientas de metal y hasta una pequeña figurilla religiosa que representa a un fraile. Por ello este refugio fue bautizado como la Cueva del Fraile, quizá testigo del paso de misioneros o de cristeros que buscaron resguardo en sus muros de piedra. Y pues miren aquí uno de los tepalcates que se han encontrado en este lugar. Mira, acaba de encontrar uno también acá, Andrés. Y se ve que pertenecen a diferentes periodos históricos. Está bonito. Miren, este tiene pintura, unas flechas. Aquí está. Pues esta cueva también fue utilizada en épocas posteriores a la ancestral prehispánica, ya que aquí se han encontrado diferentes artefactos o elementos de esas personas que habitaron aquí. Inclusive nos cuentan que una moneda de 1800. Igual pues podemos ver algunos botones de metal, como parte de una cuchara antigua, herramientas, clavos. Pero esta figurilla religiosa no sabemos si era un santo, un Cristo o un fraile, pero le han llamado aquí la Cueva del Fraile, porque aquí se encontró esta figurilla. Y miren, se ve que fue como que tallada. Igualmente pues mucha cerámica o restos cerámicos de los antiguos.
de los nativos originarios. Cachos de estalagmitas, pedazos de metal. Y pues muy interesante todo lo que se ha encontrado aquí. Esta caverna, por sus condiciones de refugio y ubicación privilegiada, ha servido como campamento nocturno. Sus paredes mantienen el interior seco durante todo el año, protegido de la lluvia y del viento. Sin embargo, también es hábitat de la llamada chinche besucona, por lo cual pasar la noche aquí requiere precaución. La jornada termina y con la llegada del amanecer nos prepararemos para explorar nuevas cuevas. A la mañana siguiente, mientras recorremos los paredones en búsqueda de cuevas, notamos que en sus salientes habitan serpientes que se refugian entre las rocas. Tras una caminata por la ladera no muy lejos de la cueva del fraile, alcanzamos otros abrigos. En el trayecto nos sorprenden extrañas formaciones rocosas. Pues aquí vemos una piedra que parece fue tallada, ya que los bordes están muy bien definidos como un cubo, pero sí está fraccionada del otro lado. Y ya en las cavidades encontramos un hábitat de murciélagos. Para ingresar es necesario protección, pues el fuerte olor a guano invade el lugar. Pues aquí vemos una cueva, parece que se cierra hasta el fondo de este espacio, pero no, realmente tiene una pequeña cámara, apertura a una cámara. Pues bueno amigos, aquí estamos en unas cuevas. Es que estas cuevas son pero muy antiguas, debido a los lugares donde está en un lugar que pues para la gente de antes eran lugares sagrados. Aquí en la barranca de Huentitán habitaron varias etnias indígenas. Aquí en especial en la barranca de Huentitán estuvieron los tecuejes. Debido a su gran ferocidad que tenían esas tribus que habitaron aquí, cuando llegaron los invasores, ellos fueron parte de la guerra del Mixtón, que fue guiada por Tenamastle de los Cascanes. Se juntaron varias etnias para darle guerra a los españoles, por lo cual las tribus de aquí le llamaron mucho la atención al rey de España en ese tiempo, en aquellos tiempos, debido a que les dieron más guerras incluso que los aztecas, que era la gran potencia que había aquí en México en aquellos entonces. Bueno, esa es otra historia, pero el rey de España mandó a que le llevaran a Tenamaxtle ante su presencia, debido a que le sorprendía la ferocidad y las tácticas con las que ellos peleaban, tanto que les resultó pues un dolor de cabeza en esos entonces. Entonces pues en este lugar habitaron personas que fueron parte de esa guerra tan importante. Por aquí también cruzaron Cascanes y anteriormente está la teoría de que por aquí habitaron los huachichiles, tribus seminómadas, cazadores recolectores que habitaron aquí esta parte de la barranca. A la llegada de los españoles en el siglo XVI a la región de Jalisco, o lo que hoy es Jalisco, estos se encontraron con las culturas de cazadores recolectores chichimecas. La palabra chichimeca es de origen náhuatl, significa hombre perro o hombre aguerrido, y era como se les designaba a las culturas o tribus que habitaban el norte y occidente, así como el Bajío de México. Es una palabra que tal vez la usaban de manera despectiva para referirse a las personas que no tenían supuestamente un grado cultural muy desarrollado, ya que no construían pirámides, grandes ciudades o este tipo de aspectos, como eran nómadas. Pero sin embargo hay otra vertiente en la que chichimeca significa ancestro colonizador o ancestro civilizador. Entonces eran estas tribus que iban viajando largas distancias hasta fundar nuevos pueblos o nuevas ciudades. Entonces por eso también la palabra chichimeca era como referirse a una persona aguerrida, fuerte, que podía conquistar pues cañadas o montañas, cerros y hacer sus
asentamientos ahí. Está este doble aspecto. Sin embargo, los chichimecas, como los designaron los españoles a todas las culturas del norte, pues eran diferentes. Están los guamares, huachichiles, jaxcanes, entre otros. Eran muchas las culturas chichimecas, pero mucho antes, al siglo XVI o el siglo XV, cuando estaban estas tribus por aquí, existieron las culturas mesoamericanas aquí en Jalisco, que se les denomina en la arqueología como las culturas de Occidente. Fueron sedentarios, alcanzaron un grado de sedentarismo desarrollado gracias a la agricultura, domesticación de algunos animales, y construyeron aldeas y grandes asentamientos con basamentos principales o templos mayores. Aquí usualmente en Jalisco se les llama huachimontones porque tenían la característica de ser estructuras circulares en las cuales se empotraba un palo para realizar el ritual del volador. Las culturas de Occidente tuvieron igualmente mucha conexión o intercambio cultural con otras regiones como en las del Bajío, en Nayarit, a Zacatecas, entre otros estados, y estas culturas prehispánicas mesoamericanas compartieron rasgos con las culturas del centro de México o más al sur, como el juego de pelota, algunas deidades, y por eso se les denomina culturas mesoamericanas, que eran un poco diferentes a los chichimecas, que eran nómadas y cazadores recolectores. Pero para el 900 después de Cristo más o menos, se cree que hubo una gran sequía que duró varios años, lo cual cambió el entorno de estos lugares y obligó a las culturas sedentarias a migrar, ya que ya no había tanta agua ni fertilidad en la tierra. Y años posteriores es que las tribus chichimecas van bajando del norte y se encuentran igualmente pues ya estos espacios que fueron ocupados anteriormente por los mesoamericanos. Estamos ingresando a una cueva. Las cuevas en las barrancas tenían un simbolismo que les hacía sagradas en la cosmovisión ancestral, ya que eran espacios ligados al inframundo, a la oscuridad, pero también a la vida, a la luz, un aspecto de dualidad, igualmente como lugares de origen o lugares de los ancestros o lugares como la matriz de la madre tierra. Pues para hablar de la arqueología de cuevas mesoamericanas, debemos de entender que estos espacios están sumamente inmersos en la cosmovisión de los antiguos. En las grandes culturas mesoamericanas pues podemos observar que la cueva es el centro de su cosmovisión como el lugar de origen. Esto lo podemos saber por los mitos y creencias antiguas que quedaron en códices, en textos históricos, en crónicas. Tan solo tenemos el mito del Popol Vuh para los mayas, donde se relata que el origen proviene de una cueva, un lugar oscuro o subterráneo. Y para los náhuatl o náhuatl está el mito del Chicomostoc. Los toltecas chichimecas provienen de un cerro, una montaña sagrada, el Aztlán, un lugar rodeado de agua donde hay 7 cuevas en unas barrancas, y en cada cueva proviene una tribu. Entonces podemos ver igualmente en el patrón de asentamientos mesoamericano muchas estructuras como las pirámides de Chichén Itzá, por ejemplo, en Teotihuacán, el Templo Mayor, están construidas sobre cuevas, como el espacio sagrado del origen, el Axis Mundi, donde se dividen los niveles del cosmos y los 4 puntos cardinales. Entonces la cueva es vista como un inframundo, un lugar ligado a la muerte, a la oscuridad, el lugar de retorno de los ancestros al origen, pero también es un lugar como de vida, de luz, de fertilidad, de abundancia. Entonces es esta dualidad de la cueva la que le hace el aspecto sagrado: oscuridad, luz, vida, muerte. Igualmente son comparadas como el útero materno o el vientre materno de la tierra. En algunas representaciones pictóricas o en códices podemos ver pues estas fauces de la tierra representadas como un monstruo dentado, un lugar pues sumamente sagrado. Y supongamos que en estos lugares era donde ocurrían los ritos más sagrados para ellos. Igualmente de que muchos lugares fueron lugares de enterramientos o depósito de ofrendas, pero pues en esta actualidad muchos de los sitios ancestrales ya han sido saqueados. Es como si estuviéramos viendo los remanentes de lo que fue la cultura ancestral, ¿no? En la barranca de Huentitán sobreviven vestigios de una antigua cultura mesoamericana que ocupó el Cerro del Elefante, denominado así porque su silueta recuerda a la de este animal. En la cima del cerro se localizan petrograbados con motivos espirales muy semejantes a los que se han registrado en diversos centros ceremoniales prehispánicos de Mesoamérica. Estos diseños sugieren una posible relación simbólica con prácticas rituales vinculadas al agua, la fertilidad
o la astronomía, aunque su interpretación exacta continúa siendo materia de estudio. El acceso al sitio representa un verdadero desafío. Para alcanzarlo es necesario descender a la barranca, cruzar los ríos y posteriormente iniciar un ascenso exigente por las laderas del cerro. Actualmente los habitantes locales han instalado una tirolesa que facilita el cruce del cauce, aunque el resto del recorrido requiere un considerable esfuerzo físico. La recompensa, sin embargo, es invaluable. En lo alto, sobresalientes rocosas que dominan el precipicio, se observan los petrograbados, testigos silenciosos de piedra que atestiguan la presencia y el conocimiento de las antiguas culturas que habitaron la región. Una vez cruzando el río, iniciamos el ascenso por la empinada colina que conduce hacia la cima. En el trayecto hallé una punta de proyectil de obsidiana, testimonio material de los antiguos habitantes de la región. El recorrido exige extrema precaución. El terreno es accidentado y sin experiencia en senderismo o conocimiento del sitio, resulta fácil perderse o incluso caer en alguno de sus precipicios. Tras una larga y extenuante caminata, alcanzamos finalmente la parte superior del cerro. Allí, junto al borde de la barranca, se encuentran los petrograbados en forma de espiral, silenciosos guardianes de un pasado remoto que aún resuena en las paredes de piedra, dominando el imponente paisaje de la barranca. Espiral es uno de los símbolos más antiguos y recurrentes en el arte rupestre mesoamericano. Representa el movimiento constante de la vida, el ciclo del nacimiento, la muerte y la regeneración. En muchos contextos el espiral se asocia al agua, fuente primordial de vida, y a los flujos que dan origen a la fertilidad de la tierra. Su presencia en peñascos o cuevas refuerza la idea de que eran espacios vinculados a lo sagrado. Los petrograbados en forma de espiral aparecen también en sitios ceremoniales donde probablemente fueron utilizados durante rituales agrícolas o astronómicos, funcionando como puertas simbólicas hacia otras dimensiones del cosmos. Más allá de su función estética, el espiral fue un lenguaje visual cargado de poder, un recordatorio de que todo en el universo fluye, se transforma y regresa, como las aguas de los ríos o el recorrido eterno de los astros en el cielo. El espiral en Mesoamérica es mucho más allá que un simple diseño geométrico. Su repetición en petrograbados revela un símbolo cargado de significados: el movimiento de la energía, el tiempo cíclico y la renovación de la vida. Este motivo suele asociarse al agua y a los manantiales, entendidos como puntos de origen y regeneración. En cuevas y barrancas, lugares conectados con el inframundo. El espiral reforzaba la idea de puertas de acceso al mundo sagrado. También se interpreta como la representación del viento, fuerza invisible que comunica a los hombres con los dioses, o como símbolo del camino del sol y los astros en su tránsito eterno por el firmamento. Los espirales pudieron servir además como marcas del calendario ritual, recordando los ciclos agrícolas y cósmicos que ordenaban la vida de las comunidades. Su ubicación en salientes rocosas y cerros sagrados indica que eran parte de ceremonias comunitarias donde se pedía lluvia, fertilidad y abundancia. Así el espiral en piedra no era un simple adorno, sino un mensaje atemporal, un recordatorio de que el universo es movimiento, transformación y retorno, un lenguaje grabado en la roca para dialogar con los dioses y con la eternidad. Lamentablemente, muchos de estos sitios sagrados han sufrido la destrucción causada por personas malintencionadas y carentes de valores que atentan contra la memoria cultural al dañar o borrar los petrograbados. A esto se suma la contaminación ambiental en los ríos que cruza la barranca, consecuencia directa del crecimiento urbano desmedido. Lo que alguna vez fue un espacio de agua pura y ritual, hoy enfrenta la amenaza de convertirse en un cauce enfermo. Los grafitis y rayones en las piedras sagradas son también una forma de agresión cultural. Quienes cometen estos actos no solo deterioran el patrimonio, sino que se convierten en un peligro para la sociedad al dañar las raíces que nos dan identidad. Sin embargo, a pesar del abandono y los daños, estos grabados ancestrales siguen en pie. Nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. La concientización y el respeto por estos espacios es una tarea de todos,
porque protegerlo significa preservar nuestra historia y nuestro futuro.